Hace poco una persona a través de las redes sociales me preguntaba, oye, ¿cómo, Alejandro, puedes explicar esta cosa tan extraña de parte de los hermanos evangélicos que ellos creen que son salvos solamente porque creen? Bueno, estimado amigo, esa es la esencia del protestantismo. Y creo que muchas veces nosotros los católicos confundimos qué es lo que creen los protestantes. Como los protestantes nos atacan fundamentalmente por las cosas que nosotros creemos, nosotros conocemos a los protestantes por aquello en lo que no creen. Sabemos que creen que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes en nuestros templos y sus templos son desnudos y horribles, dicho sea de paso, ¿no? También creen que nosotros le rendimos culto de adoración a la Virgen María y a los santos y son ferozmente antimarianos al punto que simplemente detestan mencionar a la Virgen María. Cuando ellos escogen las citas bíblicas saltan cualquier cita mariana en Juan o en Lucas o en Mateo que pueda hablar de la Virgen María. A duras penas en Navidad leen los pasajes en los que se mencionan a la Virgen María, a pesar de que ellos que creen en la sola Escritura se olvidan que en el Evangelio de Lucas está escrito y revelado que desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Una cosa que está escrita en las Escrituras a las que los evangélicos dicen obedecer, ¿por qué no le hacen caso y por lo menos hablan de la Virgen María? Que digan que no es, que no fue virgen, que no hay por qué hablar con ella, que tuvo otros hijos, que digan todo lo que quieran, pero ese esfuerzo por denigrar a la Virgen y negarle lo que las mismas Sagradas Escrituras proclaman, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, es una de las grandes contradicciones. Entonces, conocemos a los evangélicos más por lo que no creen que por lo que creen. Y esa es culpa nuestra, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos cuestionar por los evangélicos. Las preguntas que me suelen hacer los hermanos y hermanas sobre las creencias evangélicas son preguntas que tienen que ver con estas críticas que nos hacen los evangélicos. ¿Por qué tenemos imágenes en los templos? No voy a responder a esos argumentos ahora, los he hecho en múltiples puntos de vista, ¿no? Sino que está el problema de lo que ellos creen. Nadie les ha preguntado, ¿tú en qué cosa crees? ¿Tú crees que estás salvado por tu sola fe, que es lo que ellos creen? Solo la fe salva. Y nosotros nunca les preguntamos a un protestante, oye, ¿y entonces tú crees que las obras no salvan? No, las obras no salvan. Solo salva Jesucristo, solo salva la fe en Jesucristo. Muy bien. Y entonces, ¿qué piensas del pasaje de la carta del apóstol Santiago? Las Sagradas Escrituras, ¿ah? No estamos acá mencionando el catecismo de la Iglesia Católica, en el que por supuesto ellos no van a creer, sino en que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo interpretan que Santiago incluso desafíe diciendo, si tú no haces cosas, tu fe no te va a llevar a la salvación? Y por eso es que los católicos creemos en la fe y en las obras de caridad, inspiradas, suscitadas, antecedidas, culminadas por la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios las suscita en nosotros, las acompaña y las lleva a buen término. Nada es mérito puro nuestro, pero existe el mérito en un hombre y justamente de allí viene el respeto que le tenemos a los santos. Son aquellos hombres que han sometido su humanidad de tal manera que se han vuelto en auténticamente libres. ¿Por qué? Porque obedecen, dependen y responden únicamente a Dios Todopoderoso. A Él solamente responden, de Él solamente toman principios, normas o lo que fuera. Él es el único que realmente influye y determina sus vidas, la única fuente de su propia vida y su salvación. En consecuencia, es sumamente importante preguntarle también a los evangélicos
¿Qué es lo que dicen respecto de que la escritura es la única fuente de la revelación? Nunca alguien le ha preguntado a un evangélico, oye hermano, ¿y tú por qué crees solamente en la revelación de las Sagradas Escrituras? ¿Dónde dicen las Sagradas Escrituras que solo las Escrituras son confiables? En ese pasaje que dice que solo las Escrituras son confiables, porque se inventan algunos, ¿no? Hay traducciones mal hechas deliberadamente, especialmente en las versiones de Reina Valera de las Biblias protestantes, en las que hablan en contra de las costumbres judías y las traducen por tradiciones para que, digamos, la imagen sea que Jesucristo está hablando de las tradiciones. Para nosotros sabemos que la tradición divina es una de las fuentes de la revelación. Pero para los evangélicos no tienen ninguna cita bíblica contundente que diga esta es la palabra que tiene que ser obedecida. Y cuando te citen a San Pablo y te digan acá está en la carta de San Pablo diciendo que toda palabra buena debe ser preservada y debe ser escuchada. Muy bien, pregúntale, oye, esta epístola escrita por San Pablo es una epístola que fue escrita antes del Evangelio de San Juan, como por ejemplo las llamadas cartas católicas a Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, cuando San Pablo dijo, tenemos que comprender y apreciar y preservar y obedecer la Escritura, esta revelación de las Escrituras, en la interpretación que ellos hacen, eso fue escrito antes de estos otros textos. El Evangelio de San Juan sabemos que es un evangelio tardísimo, tardío. San Juan era el más joven de los discípulos. Se calcula que probablemente el día de la crucifixión tenía alrededor de 13 años. Y su evangelio lo escribe cuando tenía aproximadamente 90 años. Es el más viejo de todos los evangelios de lejos. Y por eso es que tiene pasajes que son tan únicos de este evangelio, del evangelio de según San Juan. Y la pregunta legítima es, bueno, ¿de dónde sacó San Juan estos textos y por qué fueron aceptados tan tardíamente? Por una razón muy sencilla, porque era el apóstol amado. Si cualquier otra persona, Caifás pues escribía su propia versión de los hechos, la comunidad cristiana no la hubiera aceptado como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la palabra de Dios, antes de que se completara la Biblia, antes de que se recopilaran los textos y finalmente se dijeran, esta es la Biblia, recopilados por la tradición divina, existía esa tradición que decía, mira, este evangelio de la supuesta Virgen María, este supuesto evangelio de Pedro y tantos otros evangelios apócrifos que existen, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, que son considerados precisamente como no verdaderos, fueron considerados como no verdaderos y la Biblia la conocemos hoy tal como la conocemos gracias a la primera comunidad católica, es decir, a la tradición, a la autoridad de los sucesores de los apóstoles, que es en lo que nosotros creemos. Si las cosas son así, entonces la cuestión está en qué explicación tienen los evangélicos para creer lo que ellos creen. La sola fe nos salva. ¿Cómo quedan las obras de caridad y cómo queda la acción redentora de Jesucristo de morir en la cruz? Jesucristo le hubiera bastado predicar. ¿Para qué necesita derramar su sangre si basta con creer? Entonces, se dan cuenta, los católicos nos hemos acostumbrado demasiado a sentirnos a la defensiva por las preguntas que hacen nuestros hermanos protestantes. Pero en realidad las ideas bastante descabelladas son las ideas de ellos. Creer en la sola fe y en la sola escritura es un capricho luterano que surge en el siglo XVI, 1500 años después del anuncio de Jesucristo, que es bastante inconsistente con la misma realidad y con las mismas escrituras, solo que los católicos no estamos acostumbrados a hacer las preguntas, sino solamente a responderlas, y esta no es una buena forma de hacer apologética. Que tengas un buen día.